¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenida, bienvenido, bienvenide a Punto y Contrapunto de viernes. Esta semana ocurrieron cosas importantísimas para el derecho a decidir de las mujeres y de las personas gestantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además también para temas de cuidados de menores. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia decidió despenalizar de cierta manera el acceso al aborto, a la interrupción legal del embarazo en el estado de Coahuila, por un caso que llegó allá por litigio estratégico. Además, la Suprema Corte de Justicia decidió aprobar licencias de paternidad hasta por 3 meses. Además, también está ocurriendo en México, mientras que en Estados Unidos pues hay una especie de retrocesos con lo que desde los años 70 por la decisión de Roe versus Wade se liberalizó el derecho a decidir en ese país, pero ahora Texas se está rebelando ante esto y hay una confrontación con el gobierno del presidente Joe Biden. Vamos a hablar de todos estos temas, del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes en México, de los temas pendientes para la agenda de las mujeres en este país, con 4 mujeres feministas. Quédate con nosotras, que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana. Esto resolvió ayer por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era el otro tema que también decidió la Corte esta semana, con lo que quedó invalidada la reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa, hecha en el año 2018. Esta no fue la única resolución histórica tomada por la Corte esta semana. El martes pasado, como ya decíamos, en la Suprema Corte 10 de 11 ministras y ministros reconocieron el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir libremente sobre su vida y su cuerpo, por lo que eliminó una reforma del Código Penal de Coahuila que criminalizaba el derecho a decidir. Ambas resoluciones tendrán efecto en todos los tribunales del país. Veamos el contexto. Es inconstitucional criminalizar la interrupción de un embarazo y otorgar el estatus de persona al embrión o feto. Este jueves, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió que los esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación deberán encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. En un fallo histórico, días antes, la Corte resolvió garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir libremente sobre su propia vida sin enfrentar consecuencias penales. Con ello, el máximo tribunal estableció la plena libertad para decidir voluntariamente la interrupción de un embarazo. El Pleno del máximo tribunal invalidó los artículos del Código Penal de Coahuila que desde 2017 criminalizaban la interrupción del embarazo. Esta decisión estableció además un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. En los 28 estados donde aún se penaliza el aborto, quien decide interrumpir un embarazo podrá presentar una demanda de amparo para evitar un proceso penal. La resolución tiene efectos retroactivos al 26 de noviembre de 2017. Las personas criminalizadas por abortar a partir de esa fecha podrán solicitar el fin de su proceso. Además, la Suprema Corte resolvió también que es inconstitucional legislar el derecho a la vida desde la concepción, pues hacerlo atenta contra los derechos reproductivos. En 2018, el Código Penal de Sinaloa fue reformado para establecer que el Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido. El máximo tribunal determinó que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana y que no es admisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección. Rebeca Ramos, ella es directora de CIDE. ¿Cómo está, Rebeca? Bienvenida a Nueva Cuenta. Hola, querido Genaro, muy buenas noches a todas mis queridas colegas que estamos el día de hoy aquí y al auditorio, por supuesto. Me imagino que muy contentas y con muchas cosas que celebrar, ahorita lo platicamos. Saludo también a Frinés Salguero, ella es directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. ¿Cómo estás, Frinés? Mucho gusto. Hola, muy bien, Genaro, gracias, buenas noches. Hola, colegas, buenas noches. Hola. Saludo también con mucho gusto a Wendy Briceño Zuluaga, ella es diputada federal por Morena, feminista. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, pues muy contenta de estar contigo en Punto y Contrapunto con tu público y en esta mesa de feministas. Abrazo a todas. También saludo con mucho gusto a Patricia Mercado, también feminista, senadora por Movimiento Ciudadano, es ex candidata presidencial también de México. ¿Cómo estás, querida Patricia? Bienvenida. Pues muy bien, también muy contenta, que te puedo decir. Gracias, Genaro, y también la saludo a estas nuevas generaciones de feministas maravillosas. Oigan, yo lograron finalmente destapar de nuevo nuestro movimiento. Así es. Yo estoy también muy contento porque qué semana tuvimos, ¿no? O sea, completamente inesperada. De repente empiezo contigo, Rebeca,
porque hablaba contigo y me contabas que prácticamente no se lo esperaban, que esta acción que salió, digamos, el martes de la Suprema Corte, pues había sido metida por ahí de 2016. 5 años se tardan en llegar, digamos, a que decidan 10 de 11 ministras y ministros. Cuéntanos un poco la importancia de lo que vimos esta semana, no nada más para el movimiento feminista, no nada más para los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, sino para las libertades en este país. Exactamente, yo creo que más allá del efecto que tiene para el movimiento feminista, que sin lugar a dudas es un hecho histórico y una resolución que hemos venido esperando desde hace mucho tiempo y que abre muchas puertas para lograr por fin la despenalización y la legalización de los servicios de aborto legal. Todavía hay varias cosas que hacer, pero es sin duda una herramienta enorme. Es un paso adelante hacia un Estado de Derecho, hacia un Estado más democrático, en donde cada quien pueda decidir si continúa o no con un embarazo, cada quien puede tener las herramientas para definir cuál es su proyecto de vida. Entonces yo creo que esto es motivo de celebración en general. Por supuesto que hay quienes no lo consideran así, pero bueno, viva la libertad de expresión, viva la libertad de conciencia, y nosotras desde el movimiento feminista por supuesto que lo celebramos. Y en términos generales, ya se decía en la nota que acaba de pasar, la Corte resolvió que es inconstitucional penalizar el aborto consentido, es decir, llevar a un proceso penal a la mujer o a la persona gestante que decide interrumpir su gestación y aquellas personas que la asisten. Este tema también es muy importante porque durante años ha habido mucha confusión con el personal de salud y los servicios de salud, y pues con esto deja claro la Corte que no deben de ser perseguidos ni perseguidas por asistir a una persona que desea interrumpir con su gestación en términos de salud o acompañamiento. Entonces, estamos realmente felices y bueno, con lo que se resolvió ayer jueves en términos de esta reforma en Sinaloa, que fue precisamente una manera de contrarrestar lo que había sucedido en 2007 en la Ciudad de México con la despenalización del aborto electivo en el primer trimestre de la gestación. Ahí los grupos conservadores, los grupos antiderechos, iniciaron una oleada de reformas para proteger la vida en gestación, con la intención no de garantizar servicios prenatales, ni evitar la muerte materna, ni la violencia obstétrica, sino precisamente de obstaculizar el acceso al aborto legal y seguro. Entonces, escuchar que la Corte dice, a ver, señores de los estados, ustedes no tienen la competencia para definir quién es persona, quién es titular de derechos. Aquí lo que se tiene que hacer es garantizar los derechos de las personas nacidas, y si se va a proteger la vida prenatal, hay que protegerla en serio, y protegerla en serio quiere decir garantizarle a aquellas personas que desean continuar con un embarazo las mejores condiciones posibles para que éste llegue a término. De acuerdo. Patricia, voy contigo ahora porque decía yo esta semana en la mesa de tercer grado que este es un derecho que muchas mujeres, pasando de Patricia Mercado a Estefanía Vela, de Marta Lamas a Estefanía Veloz, de Regina Tamés a Rebeca Ramos, entre tantas mujeres que han empujado a lo largo de las décadas, desde que en los años 70 la Suprema Corte de Justicia de cierta manera se pronuncia por el libre espaciamiento de los hijos, hasta que la Ciudad de México despenaliza el aborto por allá del 2007, con todas las acciones de inconstitucionalidad que lanzó la Procuraduría de Felipe Calderón y de Medina Mora para tratar de impedir este avance. No había pasado mucho después de 2007. Digamos que lo que ocurrió fue más bien una contraola. 16 estados cambian sus constituciones para proteger la vida desde la concepción, y ahora la Suprema Corte nos sorprende con estas decisiones liberales a favor de derechos y libertades. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo hoy tú, que es un personaje histórico, digamos, de este movimiento y de esta lucha? Pues mira, lo estamos viviendo y lo estoy viviendo con mucha alegría y con mucho reconocimiento también. Decía al empezar y a saludar a quienes nos acompañan, este movimiento feminista joven, ¿no?, que viene a hacer una movilización, un movimiento muy dotado, un movimiento de veras con mucha capacidad de transformación, que están logrando un cambio cultural que fuimos tejiendo, que venimos desde el margen, desde principios de los 90, los 80, ¿no? Desde el margen, hablando de este
de este tema, y se pone en este momento, estas nuevas generaciones de mujeres lo ponen en el centro, este gran movimiento que tuvimos en Argentina, ¿no? Que eran estas miles de chicas adolescentes, ¿no? Diciendo yo tengo derecho a decidir, y lo que ha pasado, digamos, toda esta marea verde que llegó pues aquí, ¿no? Que llegó a nuestro país. Y bueno, pues nosotras ahí estamos. Ahora me toca a mí estar en el Congreso de la Unión, que nos tocará poner en orden, es decir, esto que hizo la Corte, ahora tenemos que legislarlo, tenemos que introducirlo en nuestro código penal, tenemos que hacer el trabajo en el Congreso de la Unión y en todos los congresos donde pues hay una mayoría, ya Wendy nos dirá, ¿no? Hay una mayoría de mujeres feministas, de mujeres de izquierda, o por lo menos de mujeres que están dispuestas a hacer alianzas con otras mujeres para reconocer los derechos de las mujeres. Entonces me parece que el movimiento feminista hoy está logrando ese cambio cultural que llega a los ministros, que llega a los gobiernos, que llega a los congresos, para donde no, es decir, no se vale ir para atrás en los derechos de las mujeres, sino todo lo contrario. Lo maravilloso de lo que hizo la Corte es que nos pone, digamos, deja la vara muy alta para los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, para poder avanzar. Entonces, bueno, pues muy contenta por eso. Ahí estuvimos, venimos del margen. Estas generaciones jóvenes están en el centro, están incidiendo, están diciendo lo que hay que decir de manera muy franca, muy clara, y bueno, pues creo que se logra mover estas ideas en la Suprema Corte a favor del derecho a decidir. Bien, Wendy dice, Patricia dice bien, como legisladoras, como legisladores ahora tienen que hacer la chamba y hacer, digamos, lo que la Suprema Corte pues ya dijo ahí precisamente en todos esos otros estados, Wendy, donde una alianza entre el PRI y el PAN pues avanzó esas enmiendas constitucionales para limitar el acceso al derecho a decidir de las mujeres y criminalizó a muchas de estas mujeres, ¿no? Ahora ya hay este criterio de la Corte que es aplicable a jueces y juezas en todo el país, pero falta la armonización legislativa. ¿Eres feminista? ¿Estás en Morena? Hay quien dice desde fuera, es que Morena es conservador. ¿Qué les dices? Porque ganaron mayorías en 15 estados ahora. Les digo, les digo, primero coincido con las compañeras en la emoción y en la potencia del movimiento feminista de varias generaciones. Yo creo que lo tenemos que centrar en las nuevas generaciones, como dice Patricia, pero también en toda la construcción que se ha hecho durante décadas. Y parte de ese movimiento, pues estamos participando también en la vida política que pueden denominar formal, que es la vida en los partidos. Yo me asumo así. Yo me asumo como una mujer cuya primera militancia es la del feminismo y después viene la militancia en un partido. Yo creo que en Morena hay muchas mujeres con una perspectiva clara de género y feministas. Hay hombres aliados también. Quiero decir también que en la 64 legislatura, que recién terminó, logramos que esto fuera transversal. Y eso es algo muy interesante. Logramos que fuera transversal en cuanto a bancadas, de tal suerte que logramos articularnos mujeres de Morena, pero también mujeres de MC, también mujeres del PRI, también mujeres del PT, del PRD, en fin, había una coincidencia y logramos transversalmente avanzar con algunos temas. Me parece que y coincido con la senadora, el gran reto ahora es que hagamos nuestra parte en el Congreso de la Unión. Y quisiera decir algo también, que me parece que es parte de así como dejan la vara alta, de esa relevancia de lo que hace la Corte. Cuando la Corte se declara de esta manera, me parece que supera a los partidos y a sus ideologías. Es decir, si hay partidos que puedan temer desde una perspectiva político-electoral, a mí me parece que lo que está diciendo es, esto tiene que ir más allá de ideologías y de quienes dicen defender una plataforma en X o Y sentido, tiene que ir más allá de credos personales, porque estamos aquí para hacer una representación mucho más amplia y estamos aquí para resolver y atender derechos humanos y problemáticas sociales. Entonces me parece que lo que está haciendo la Corte ya marca una ruta muy clara y que cualquier perspectiva exclusivamente partidista tendría que verse rebasada. Y lo hablo en todos los sentidos. Es decir, es una responsabilidad que todos los partidos en su diversidad ideológica tendrían que coincidir ahí
para sacarla adelante. Porque lo que nos están marcando es que es una ruta de derechos humanos, de acceso a la salud y que es una deuda histórica pendiente con las mujeres mexicanas. Sin duda. Pero el problema, Wendy, es que ahora con esas alianzas que han firmado el PAN, entre otros, porque además no sabemos cuáles otros, tuvieron reuniones privadas también, y de las reuniones privadas no sabemos qué firmaron, no sabemos a qué se comprometieron, pero pues no se requiere demasiado cerebro para saber que seguramente firmaron compromisos para tratar de impedir el acceso al aborto de las mujeres y personas gestantes, ¿no? Dice Patricia Friné, que ahí está contenta y emocionada de ver una nueva generación de feministas como tú, que está empujando también estos temas. ¿Cómo ves el panorama ahora de los distintos feminismos que están en el país, empujando la marea verde, por supuesto, pero también algunas de esta nueva generación preocupadas o levantando la voz en lo que ellas llaman el borrado de mujeres cuando se utiliza la palabra personas gestantes, por ejemplo? Bueno, definitivamente creo que tocas un tema que es coyuntural en las pugnas feministas y que es un tema que ha sido históricamente debatido al interior del movimiento. Me parece que lo que demuestra la Corte con el fallo que da y al meter en su lenguaje de derechos la parte de personas gestantes o personas con capacidad de gestar, es que pueden convivir perfectamente en términos de derechos humanos y en términos de protección a los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, pueden convivir sin ningún problema. Entonces, creo que es una pugna profunda. No te puedo decir que tenemos la solución de cómo resolverlas. Lo que sí te puedo decir es cómo veo al movimiento feminista de nueva generación y de las nuevas generaciones. Nosotras trabajamos con redes de juventudes y lo que puedo decirte es que ha sido fundamental y clave en el proceso también generar esta masa crítica de juventudes que pueda defender, pelear, exigir la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. Y creo que esto esté pasando, porque lo vemos, ¿no? Cuando se va a despenalizar, cuando va a haber alguna discusión en los congresos, o bien después del fallo de la Corte, pues podemos ver con mucha contundencia quiénes están ahí celebrando o exigiendo, ¿no? Y son las juventudes mayoritariamente. Entonces, lo que yo te puedo decir es que para mí es muy esperanzador ver cómo las juventudes se comprometen con el no retroceso de derechos y al revés, con ver de qué manera hacen avanzar los derechos. Ahora, esto también me parece fundamental en términos de que el Estado no va a poder vigilar todo el tiempo que en todos los lugares y en todos los estados se esté garantizando el derecho y de qué manera. Y desde ese lugar creo que es todavía más importante que tengamos masa crítica de juventudes, de gente que esté usando los derechos y que esté exigiendo la garantía de esos derechos para vigilar que estos derechos se estén garantizando de la manera correspondiente. ¿Por qué? Pues porque así como el movimiento feminista no es homogéneo, las mujeres tampoco. Y las personas con capacidad de gestar tampoco. Entonces, ¿qué tienen que tener estos servicios? Pues tienen que tener pertinencia para atender a las diferentes poblaciones en diferentes contextos. Y yo creo que eso sí es algo que también estamos logrando, conformar cuadros políticos de juventudes que defiendan la garantía de estos derechos. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Déjenme hacer una pausa. Regresamos justo para seguir hablando en el siguiente bloque sobre la agenda feminista en el país, con todos los pendientes que tiene, desde la atención a temas como violencia de género, a violencia política contra las mujeres, hasta la lucha por una menstruación digna. Regresando, vamos a repasar la agenda pendiente de derechos de las mujeres y de las personas gestantes aquí en nuestro país. No te vayas, esta es la mesa de Punto y Contrapunto.